bienvenidos a este nuevo video. Hace mucho que no aparecía yo en cámara, pero es que les voy a platicar o les voy a leer una conferencia que hice en la UDG hace algunos años y por supuesto que muchos de ustedes no estuvieron presentes, entonces se las voy a platicar. Les recomiendo que investiguen o lean la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, o vean la película. Realmente es muy cortita, entonces para que me sigan un poquito en lo que les voy a contar. La conferencia se llama Algunos conceptos filosóficos e interpretativos en la obra de Juan Rulfo. Introducción. Una de las interrogantes a las que nos enfrentamos es que si el escritor Juan Rulfo desarrolló un pensamiento filosófico. ¿Ustedes qué creen? No obstante, ese es el problema en general acerca de la filosofía mexicana o latinoamericana, y más aún, ¿existirá una filosofía jalisciense? Y si es así, ¿en qué se basa? ¿Cuál es y cómo se interpreta? ¿Qué elementos podemos encontrar en las obras del autor? Tales interrogantes las iré contestando, no sin antes mostrar un preámbulo acerca del contexto filosófico y social de la época y su influencia sobre Rulfo. Para empezar, en el siglo XX es el auge del positivismo en México como resultado del intento para crear una nueva nación. Se pretende abarcar la educación, la política, la cultura, la economía y la ciencia. La única realidad es la experiencia. La metodología científica es la luz que ilumina la razón. Sin embargo, esta corriente se sobrevalora, puesto que toda noción a priori es mutilada al negar todo lo ideal, es decir, todo lo que puede ser medido, pesado, comprobado, es conocimiento y es utilizado de manera pragmática en general. Por otro lado, Ortega y Gasset funda la Revista de Occidente y la Biblioteca de Ideas del siglo XX, con el fin de dar a conocer las obras más sobresalientes del siglo en la lengua española. Por lo tanto, en México empiezan a conocerse autores alemanes como Ricoeur, Pindelbach por Cohen, Nathorp, Husserl y Scheler por Hartmann y Heidegger. Posteriormente, algunos mexicanos jóvenes son becados por el gobierno para estudiar en las universidades alemanas y al regresar dieron un impulso a tales direcciones filosóficas a través de sus cátedras, tesis de grado o manuales de enseñanza. Esto se vio reflejado en la divulgación del existencialismo, fenomenología axiológica en nuestras universidades, aplicándola concretamente en los problemas culturales como el derecho, la moral, la educación y el arte. Algunos autores como Adalberto García de Mendoza, Eduardo García Maínez, José Romano Muñoz y Alfonso Menéndez Samará, Manuel Cabrera, entre otros, contribuyeron de manera sistemática al estudio y difusión de los valores, la ética, la fenomenología, la metafísica existencialista, la docencia, etc. Gracias a este movimiento, los centros universitarios se pusieron en contacto con las mejores producciones filosóficas europeas y principalmente alemanas. Es así que los estudiantes pudieron enriquecerse del pensamiento contemporáneo. No solo los nacionales contribuyeron al desarrollo y difusión del conocimiento filosófico. Tenemos también autores como Joaquín Xiró, José Gaos, Juan David García Vaca, Luis Recasens, Siches y Eduardo Nicol, esto lo digo nada más en español. Algunos de ellos miembros del Colegio de México y autores de numerosas obras de diversas corrientes, pero el denominador común de hacer una filosofía promoviendo la luz de la libertad, cuidando que no sea apagada por terrorismo clerical, político, radicalismo social, etc. La última pieza medular del mismo contexto es a los integrantes del grupo Hiperión, formado por una liga de jóvenes y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tuvo actividad pública entre 1948 y 1952. El grupo Hiperión estuvo conformado por Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor, Salvador Reyes Nevares, Fausto Vega y Leopoldo Sea, en corrientes como la fenomenología, el existencialismo, el historicismo de José Ortega y Gasset. Sus trabajos se enmarcan básicamente en el campo de la filosofía existencialista bajo la influencia de Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre.
Publicaron la mayor parte de sus trabajos en la revista Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la colección de libros México y lo Mexicano que la editorial Porrúa y Obregón publicó entre 1952 y 1955. También aparecieron trabajos suyos en otras revistas académicas como Cuadernos Americanos y en los suplementos culturales más importantes de la época. El objetivo principal del grupo Hiperión era iniciar una serie de investigaciones que tuvieran como objeto realizar una síntesis entre la filosofía mexicana, particularmente en las obras de José Vasconcelos y Samuel Ramos, y la filosofía contemporánea europea, con el fin de llevar adelante una investigación ontológica sobre la propia realidad mexicana. De hecho, el grupo Hiperión simboliza el vínculo entre lo universal de la cultura europea con lo particular de la cultura mexicana. Los hiperiones consideran que filosofando sobre el ser mexicano puede hacerse más patente el esclarecimiento de nuestra realidad, premisa necesaria para su transformación. El existencialismo se encuentra en la base de los trabajos de los hiperiones acerca de lo mexicano. Tan importante se convierte esta filosofía para ellos que incluso llegan a ser considerados como los existencialistas mexicanos. Hoy día se les tiene como una de las primeras expresiones del proyecto de la filosofía latinoamericana. Desarrollo. Juan Rulfo, 1917-1986, aunque fue un escritor poco prolífico, se considera uno de los más importantes del siglo XX. Autor de Pedro Páramo, El llano en llamas, nos hereda una combinación entre realidad y fantasía, pero siempre con ambigüedad, pues ni siquiera el mismo lector distingue la incertidumbre que se presenta en las narraciones. Rulfo también es uno de los grandes exponentes del realismo mágico, lo cual vuelve complejo para los lectores la interpretación de sus cuentos, puesto que aparentemente abandona toda lógica, entremezclando elementos como el mito del eterno retorno. Más adelante, ahondaré un poco más en esta cuestión, expone situaciones del país donde los desheredados de la tierra sufren las secuelas de la revolución, el hambre, la miseria, el silencio, la soledad, la pobreza, y su atmósfera se desarrolla en el periodo de los cristeros, ergo, más miseria y menos tierra para nadie. La geografía que describe es austera, árida y mezquina. No es apto para depresivos, tanto la realidad expuesta como los personajes son sombríos, silenciosos y herméticos. Todo el ser mexicano y el ser jalisciense es de sumisión o resignación ante la opresión e injusticias de parte del sistema de los patrones, pero también ellos a su vez, a la menor oportunidad, victimizan a los más débiles. De hecho, en Pedro Páramo todos los personajes que rondan en Comala murieron en pecado. Hicieron cosas de las que se arrepienten y viven su propio infierno, tanto en vida como en la muerte. Es el círculo muerte, venganza, persecución, muerte. En parte, todas estas características son parte fundamental del realismo mágico, como por ejemplo, en la novela existen representaciones de mitos y leyendas que por lo general son percibidos por los personajes como lo normal. Lo común y lo cotidiano se transforma en acontecimientos fantásticos o sobrenaturales. La percepción sensorial del tiempo es cíclico en lugar de lineal, lo cual le da mayor complejidad al texto, pues la razón nos dice que es improbable la serie de eventos que suceden. El presente se repite o se parece al pasado. Puede confundir la distorsión del tiempo. Nuevamente, todo es cíclico. Se muestra a veces como flashback. Esto último se relaciona con la idea, como ya te había mencionado, el eterno retorno. Es necesario el ejercicio hermenéutico para la interpretación del círculo tanto del tiempo como los episodios de muerte, venganza, volver a vivir y de nuevo otro episodio de persecución. Otra característica de la obra de Juan Rulfo y del realismo mágico es la multiplicidad de narradores. Combina primera persona, luego segunda, luego tercera persona, con el fin de darle distintos puntos de vista a una misma idea y mayor complejidad al texto. Se combina el mundo irreal con lo cotidiano y siempre hay un final inesperado o ambiguo. En el caso de Juan Rulfo, todos los finales de sus cuentos son inciertos. En la obra de ¿No oyes a ladrar a los perros? Un niño está cayendo del regazo de quien lo lleva. Sus dedos
se sueltan al sucumbir al hambre y a la sed, como su padre le asevera. No me ayudaste a escuchar a los perros, ni siquiera me ayudaste con esa esperanza. La muerte es muy tomada en cuenta, los personajes pueden pasar a mejor vida y luego volver a existir, como Pedro Páramo, donde casi todos los personajes estén muertos. Todos. Pero viven en un espacio de marginalidad presente y pasado. Juan Preciado sospecha que los habitantes de Comal están finados y se confirma conforme van desapareciendo. Inclusive se oye la voz de Doloritas cuando su hijo deambula por el pueblo fantasma. Originalmente en la novela parece que Juan Preciado muere de hambre y de sed, pero en realidad fallece de desilusión al fracasar cuando trata de volver al origen, pues intenta buscar sus raíces y no lo logra, pues su padre ya pereció hace tiempo, y todo lo que su madre recordaba como un pueblo próspero es ahora un lugar desierto. En este punto, se puede dar cierta analogía entre el Hades griego, cuando Juan Preciado baja al infierno y no sale vivo. Todas las almas del pueblo están penando por sus errores. Incluso se manifiestan sus murmullos, gritos y hasta el galope del caballo de Pedro Páramo, quien no se da cuenta que ha sido muerto por su caballo al tratar de brincar una cerca. Tal vez era su destino por matar a sangre fría al padre de la mujer que pretende y después la obliga a casarse con él. Ella a su vez lo odia por hacerla huérfana, luego desdichada al lado de ese hombre. A modo del inframundo, Juan deambula en el infierno donde divisa toda una secuencia de almas desdichadas, quienes reinciden una y otra vez como castigo por sus flaquezas. Desgraciadamente, de forma inesperada, el visitante se queda a residir porque su ilusión le costó caro. Todos coexisten en su propio averno. En parte tiene que ver un poco el padre Rentería cuando los individuos van a confesarse con él. Les niega en tono categórico el perdón. Las mentiras, manipulaciones, los abusos y la violencia de unos contra otros arraigan a los habitantes en ese sitio. El nivel de espacio representado, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social. Espacios donde la concepción mágica, mítica, se hace presente. Rulfo recurre a este elemento del realismo mágico y lo transporta a zonas del Bajío. Jalisco tiene 3 climas, que son seco, húmedo y templado, y de los lugares desérticos de la zona norte del país. El concepto del laberinto en cuestión mítica es comparable con el mito de Teseo, analogía con Juan Preciado. El Minotauro sería Pedro Páramo y Ariadna, Doloritas, que lo va guiando a través del laberinto. También la figura de Susana de San Juan es similar al personaje de Helena de Troya, la diosa, la inalcanzable, por la cual Menelao, o sea, Pedro, sufre por su huida con París, llamado Florencio. A su vez que Susana añora la presencia de su amante fallecido y Pedro jamás puede conquistarla. Ella le cede su persona física, pero no su corazón y sus pensamientos. De hecho, existe la duda si Florencio realmente existió, o solo lo inventó y está loca o simplemente finge desequilibrio mental, puesto que parece ser que nunca conoció el mar y solo se lo crea en su imaginación como sistema de defensa contra la figura de su padre que la persigue y para tener el poder y el control sobre Pedro Páramo. Muchos podrían suponer que Pedro no habría sido tan tirano, prepotente y mujeriego si Susana le hubiera correspondido, y aún así condenar al pueblo a la miseria cuando ella muere. La duda es inherente desde cualquier punto de vista, psicológico, social o novelesco. Podría ser que no estaba loca, solo deprimida y posiblemente muere de tristeza. Nadie entendería el estado de su alma más que ella. Tal vez por eso, ante los demás, balbuceaba cosas sin sentido. En términos positivistas y las connotaciones del realismo mágico son antagonistas per se. La temática del eterno retorno, la fantasía y la muerte discrepan de todo estudio científico racional. Lo interesante es que Rulfo rompe con todos estos paradigmas de la época, que en la actualidad sigue regulando nuestra estructura.
incluyendo los estándares del grupo Hiperión, impugna los componentes del Llano en Llamas y Pedro Páramo porque no reuniría los requisitos epistemológicos, fenomenológicos ni existencialistas. Los hiperiones ordenarían que no hay lugar en la lógica tradicional aristotélico-tomista para los axiomas de Rulfo. El sentido del ser que muestra en varios personajes de los cuentos del autor es siempre estar en busca de algo o en espera de. Un campesino condenado a ser ejecutado tiene la esperanza de que no lo maten y espera hasta el último momento para arguir su inocencia. Otros desgraciados esperando llegar a un pueblo mientras están muriendo de hambre y de sed. El viudo esperando la muerte para reencontrarse con su esposa. El hijo buscando a su padre, un pueblo que no abandona su hogar, aunque no haya nada para ellos ni forma de prosperar y se sientan a esperar quién sabe qué. Otro sentido del ser es la venganza, aparte de la persecución. Está el caso de la venganza Susana de San Juan, quien decide no amar a Pedro Páramo y dejarlo solo al morirse. Inconscientemente o conscientemente manifiesta su rechazo de esta forma. Pedro decide desquitarse en contra del pueblo de Comala, pues no respetan su luto. El pueblo que siempre explotó lo termina de reventar hasta dejarlo seco. Se hace justicia al momento en que es arremetido por uno de sus tantos hijos olvidados, dándole muerte con un cuchillo. Finalmente cosecha lo que él mismo sembró. La desilusión cuesta caro. El ser iluso no trae nada bueno ni productivo a nadie. No sé si por eso el sentido es de resignación, pues la revolución les ha quitado todo: tierra, abundancia, salud y la familia. No conforme con eso, los pocos que se quedan con la riqueza les quitan más: su dignidad, su respeto y hasta la vida misma. En la vida no es muy seria con sus cosas. Aparece un destello de ilusión, pero no dura mucho. En Lubina, los personajes siguen siendo herméticos, no se tocan ni se hablan. La gente se aferra al lugar por muy inhóspito que esté. Todo lo anterior se puede considerar de manera simbólica como el sentido del ser, y si abordamos el sentido de la tierra, es menester aludir a la figura de Susana de San Juan. Es lo que acontece en relación al plano cosmológico, que sigue siendo cíclico. Vive, es torturada, primero por su padre, después por la desilusión, y en consecuencia les da una lección a los que la rodean cuando muere. No obstante, regresa y vuelve a vivir. Es un símbolo complejo por el ambiente de ambigüedad en el que se desenvuelve, y aunque tal vez los filósofos, psicólogos y literatos no hayan ahondado mucho en ella, la mayoría voltea a ver la figura de Pedro Páramo, y posiblemente el autor rompe con todos estos esquemas a forma de denuncia, rompe las reglas del tiempo y en todos los sentidos usando como herramienta esta forma de expresión literaria, incluyendo los protagonistas, y su representación desafía los estándares positivistas epistemológicos. ¿Qué tal? Conclusiones. Juan Rulfo es un gran reto para el análisis filosófico, puesto que sus cuentos y narrativas de la idiosincrasia y antropología mexicana muestra su realidad como arquetipo del ser, como hijos de una tierra que se nos arrebata, donde la esperanza no existe y que la ilusión duele. La ambigüedad en las historias es un rasgo característico del realismo mágico, la mezcla del entorno y la serie de acontecimientos descritos donde no se sabe cuándo empieza la fantasía y termina la realidad. Para el lector suele ser hasta confuso porque no está claro cuando los personajes viven, pero no lo están. El mismo Juan Preciado sospecha de Abundio, si en verdad está presente o no. Cuando desaparece y Eduviges le aclara que ha muerto, se despeja su inquietud, pero la misma incógnita lo asalta con la doña cuando ella le informa que su madre muerta le avisó sobre su visita y después desaparece, y así sucesivamente con todos los demás.
Rulfo, me atrevo a comentar, reinventa un estilo filosófico disfrazado de irreal y profano, pero conduce a la reflexión lógico y maduro aun cuando esté prolífico de elementos mitológicos. Reitero que la filosofía occidental y positivista no está lo suficientemente aclimatada para un estudio del pensamiento de lo rulfiano, aunque ya muchos autores desarrollaron las nociones que he expuesto a lo largo de este ensayo. La diosa, el sentido de la tierra, como Susana de San Juan, el concepto de laberinto en un intento de encontrar el origen han sido desarrolladas por varios autores como Befumo Boshi y Mircea Eliade, entre otros. De acuerdo a Juan Paulín, la venganza no solo es social o literaria, sino es cósmica y espiritual. Todo el desarrollo da sentido gracias a este elemento y es el motor de casi todas las historias. El componente social histórico, como ya mencioné, narra lugares de Jalisco y el norte del país a principios del siglo XX, aunque una característica del estilo literario es la atmósfera de pobreza y miseria. El autor lo sabe trasladar a la realidad mexicana. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Nos vemos después.